Está con nosotros Ricardo Delgado. Gracias por venir. Economista, uno de los referentes económicos de Sergio Massa. A ver, ustedes hoy salieron a decir, esta medida es nuestra. No, salimos a decir que gracias a que 3 millones de bonaerenses expresaron en las urnas el 11 de agosto la necesidad de un cambio, y que el proyecto económico, quizá emblema que hasta ese momento el Frente Renovador llevó adelante, fue justamente la mejora del salario de una parte importante de los trabajadores, básicamente que tienen que ver con una, como bien vos decís, trabajadores que están dentro de la mitad para arriba de los salarios que se cobran en la Argentina. Creíamos que es una medida positiva, es una foto positiva. La verdad que cuando uno mira la foto está muy bien, la foto está muy bien. Ahora, cuando vos miras la película, Maxi, empiezan a aparecer algunos problemas, porque la inflación no se resuelve. Y si no resolvemos la inflación, esta foto que está muy bien hoy, dentro de 6 meses, se va este 10% que hoy solamente paga impuesto a las ganancias, va a volver a ser el 15 o el 16 o el 17%. Entonces, por ejemplo, cuando se vuelva a discutir entre marzo y junio del año próximo las nuevas paritarias, nuevamente va a estar la discusión de subir los mínimos, los pisos a partir de los cuales se pagan ganancias. Entonces, por eso nosotros planteábamos que esto se haga por ley, con participación del Congreso. Hemos presentado un proyecto de ley de esta naturaleza. Planteábamos además que para evitar justamente la discrecionalidad que implica este tipo de decisiones y quitarle de alguna manera al Poder Ejecutivo el poder de uso, si se quiere, de corto plazo de este instrumento, se ajuste automáticamente por un índice salarial, un índice que construye el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Que, por ejemplo, actualiza otro tipo de prestaciones sociales. Ahora, ¿no le quita a Cristina una bandera? Massa planteó el tema en la campaña desde el principio. No. Ahora Cristina dice, bueno, está bien. Pero nosotros, mirá, lo anunciamos y encima el anuncio que hizo Cristina es de subas de los mínimos superiores a los que habían propuesto ustedes. Sí. Es decir, los 15.000 pesos para casados lo habían propuesto ustedes. Exactamente. Ahora, para solteros... 10.700 para solteros. Claro, ustedes habían propuesto un piso incluso más bajo para el caso de solteros. Exactamente. Un piso más bajo. Ahora van todos a 15.000 pesos para casados y solteros. Es decir, es una medida todavía más audaz de la que habían propuesto ustedes. Y recordá que nos decían que éramos irresponsables fiscalmente, que no habíamos hecho las cuentas. Algún funcionario de gobierno dijo que vendíamos espejitos de colores, digámoslo, y ahora 2 semanas después lo hacen. Me parece que la discusión en la Argentina en términos de cómo se distribuyen las cargas, quién paga más impuestos, quién paga menos, hay que darla de otra manera. Este es un primer paso, y es una foto. Hay que construir una película mejor en términos de ingresos de los argentinos y de los trabajadores registrados en la Argentina. Nuestro proyecto además tenía otros ingredientes que no están contemplados acá. Acá le están aumentando los impuestos a las pymes, por ejemplo. Nosotros les reducíamos los impuestos a las pymes que tomaban la decisión de invertir o de reinvertir utilidades. Acá, pymes que distribuye utilidades, se la grava al igual que una empresa grande. Y el tercer elemento, se le tiene miedo a la especulación financiera. Y entonces lo único que se grava, ¿sí?, son aquellas operaciones que no pasan por la bolsa, que no tienen que ver con compra de títulos o de bonos, que nosotros grabábamos si eran operaciones de corto plazo, no operaciones de largo plazo, como hace Estados Unidos. Y uno no puede decir que Estados Unidos no sea un país... Es cierto que actualmente estamos con algunos problemitas en Argentina. Es decir, la gente deja la plata en los bancos al 15% y la inflación es del 25%. Es decir, pone la plata en pesos en el banco para desahorrar. Un año después puede comprar menos con esa guita en el banco de la que tenía un año antes. Una pyme Entonces, si uno empieza a poner impuestos ahí en este contexto, es complicado. Ahora, una pyme también, una pyme que paga ganancias tiene el mismo problema, porque no hay ajuste por inflación de los balances. Entonces paga 35, 20, 25, la alícuota que sea, sin poder ajustar el balance por la inflación. Con lo cual, el problema de fondo es la inflación. ¿Qué pasa? Yo creo que acá sí hay 2 ausencias en el anuncio de Cristina. Uno son los monotributistas, hay 1 millón de monotributistas. Bueno, que estaban incluidos también en nuestro proyecto. Que algo va a tener que hacer el gobierno. Sin duda. Porque si bien es cierto que no ha actualizado mucho la cuota, cada vez están subiendo de peldaño. Es decir, los monotributistas que quieren atenerse a la ley están pagando cada vez más las máximas categorías. Sí. Y la otra son los autónomos. Los autónomos están desprotegidos mucho más que un trabajador en relación de dependencia y tienen que pagar
ahora más ganancias de que un trabajador en relación de dependencia. Porque no se han subido, no sé cuántos autónomos hay, pero debe haber por lo menos 2 o 3 millones de trabajadores autónomos en Argentina. Un poco menos, pero sí es un número importante. Claramente, a ver, cuando se toman estas medidas de manera espasmódica, de manera de respuesta, bienvenida, pero de respuesta a estímulos, digamos, que no tienen que ver con la concepción del gobierno, como veíamos antes. La presidenta hasta hace 2 meses decía que los trabajadores que pagan impuestos a las ganancias eran ricos. Y la verdad que cuando vos veías, hasta anteayer, que un casado con hijos, con un salario de 8.000 pesos, pagaba impuestos a las ganancias, y la verdad que no era un trabajador rico. Por supuesto, que aquel que ganaba 15, 20 tenía una posición mejor. Cristina decía algo interesante, que decía hay que equilibrar un poco las cargas. Lo que pasa es que no terminaba de blanquear que estaba cobrándole cada vez más impuesto a los que tenían salarios más altos. Sí. No lo blanqueaba, no lo decía, y que eso era producto de la inflación, no era producto a que habían mejorado su salario. El que cobraba 7.000 pesos hace 3 años y hoy cobra 12.000 pesos no es que mejoró, que se hizo rico, sino que fue acompañando con las renegociaciones salariales el aumento de la inflación. Claramente. Claro, el gobierno le fue cobrando cada vez más impuestos a ese que fue pasando de peldaño en peldaño. Claro, y lo que pasa ahora, justamente... lo que plantea Cristina es, mirá, a estos no le quiero bajar mucho la cuerda de la presión impositiva porque después tengo que financiar los que están abajo, los que ganan 2.500 pesos, 3.000 pesos. No era algo descabellado, era algo para discutir, ¿no? Es algo para discutir, seguro que es algo para discutir, pero hay que discutir el peor de los impuestos, que no afecta al 20% de los trabajadores totales que tiene la Argentina, que es este impuesto a las ganancias, sino que hay que discutir la inflación, porque el 40% casi de trabajadores informales no tienen un sindicato atrás que negocie paritarias y que le pueda competir a la inflación. ¿Sí? Y están obviamente perdiendo poder de compra por el peor de los impuestos, que es el impuesto inflacionario. Apelamos ahora, celebramos esto, sin duda, lo celebramos. Ahora, apelamos que ahora el gobierno vaya por una lucha en serio contra la inflación. Le hago una última pregunta respecto al financiamiento, porque no queda claro. El gobierno ha dicho que esto cuesta hasta fin de año 4.500 millones de pesos, hasta fin de año, por estos 4 meses de septiembre hasta diciembre más el medio aguinaldo. Es una medida que en el año debe costar 15.000, 16.000 millones de pesos como mínimo que dejan de ingresar al fisco. Lo que ha dicho el gobierno es que eso se va a financiar mitad con mejoras en la eficiencia. Tenemos una placa sobre ese tema. No. Mitad con mejoras en la eficiencia del gasto y mitad con estos 2 nuevos impuestos que se crean para que paguen los empresarios. Ahí está, 4.500 millones, pero esto hasta fin de año, en 4 meses nada más. Sí. Y el gobierno planea, digamos, recaudar 2.000 millones de pesos con estos impuestos. Pero estos 2.000 millones de pesos, el gobierno lo piensa recaudar en el año. En el año. Exactamente. O sea que esta medida se anunció pero justamente, hoy sin financiamiento. Y nos decían a nosotros que éramos irresponsables fiscalmente. Nosotros, digamos, con el proyecto que está presentado en el Congreso... Es decir, lo único que anunció de financiamiento del gobierno es que va a crear 2 impuestos que le va a reportar 2.000 millones de pesos en el año. Y esta medida solo en 4 meses le cuesta 4.500 millones de pesos. Absolutamente. En el año le debe costar 16.000. 15.000 millones. O 15.000 millones de pesos. Sí. Bueno, el gobierno va a recaudar con estos 2 nuevos impuestos solo 2.000 millones. Exactamente. ¿Dónde sale el resto? No lo sé. Parece que los irresponsables fiscales ahora son los del gobierno. Mi impresión es que, bueno, el gobierno dice, tengo 350.000 millones de pesos circulando en la economía, emito un poquito más, emito 5% más y lo pago con emisión monetaria. O bajará el gasto en algún área. Algo que el gobierno se ha negado permanentemente a hacer. Digo, está claro, no está financiada esta medida, no está del todo financiado. Esto es absolutamente claro. Igualmente era necesaria. Sin duda era necesaria, pero se podía hacer de una manera mejor, grabando más y siendo más equitativos en otros sectores que hoy están afuera de este esquema, como es la especulación financiera. A ver, quiero la opinión de... ¿Qué tal? Mario Das Neves, buenas noches, gracias por venir. Quiero la opinión de Das Neves, que es un hombre que hace tiempo está en política, hace tiempo está dentro del peronismo. Cristina, ¿por qué toma esta decisión hoy? ¿Es una cuestión electoralista? ¿Se da cuenta de que se había equivocado y revé? Yo creo, a ver, el 11 de agosto, lo he dicho, lo reitero, a la noche era una imagen realmente patética de lo que yo entiendo el análisis que ha hecho la política, tanto oficialista como opositora, en los últimos tiempos, porque todos festejaban y todos sabemos que en una elección alguien gana y alguien pierde.
y lo bueno es que el mensaje lo puede interpretar bien el que gana y bien el que pierde. Me parece que la presidenta tuvo una reacción en los días posteriores, creo que de alguna manera ella sigue ocupando el centro del ring, nadie puede discutirlo, ella está en el centro del ring. Y están los aplaudidores en el ringside, entre los cuales está el ministro que deberían hacer otra cosa y también están dentro de los aplaudidores. Y ella tomó una decisión porque lo que ella denostaba respecto al tema de impuesto a la ganancia, yo perteneciendo a una región como la Patagónica, que obviamente el costo de vida es alto. Que hay un beneficio especial para los trabajadores patagónicos. Por eso, es la demanda... Fundamentalmente está hablando de los trabajadores petroleros, porque son los que solamente tienen... los petroleros. También los maestros, también los empleados públicos. Pero por supuesto, yo te puedo asegurar, Maximiliano, que en la Patagonia, más allá de los problemas como en todos lados, la inflación y la seguridad, que también lo tenemos, fue subiendo en los últimos meses una demanda por el tema del impuesto a la ganancia, porque la combinación de ese impuesto más la inflación, que allá es muy fuerte, destruía el salario, pero aparte, en las recorridas que uno hacía pueblo por pueblo, también participaba en la demanda de la actualización del mínimo los comerciantes, porque los comerciantes eran los que también se veían afectados. Porque le quedaba menos capacidad de consumo a los trabajadores. Eso era muy notorio, creo que es un paso hacia adelante. Obviamente todos los interrogantes que vos te planteás, y bueno, aquel economista, creo que todos nos planteamos, no podemos decir que la medida no está bien. Se ha demorado. Discutir si es electoralista o no electoralista está tomada. Tenemos que ver cómo, obviamente vamos a avanzar, cómo vemos otros sectores de la economía y otros sectores que no le alcanzó este beneficio, pero evidentemente ha habido una negación en los últimos tiempos, en los últimos meses, de la profundización del deterioro de la economía y de los costos a partir de una inflación que hasta el día de hoy no vemos ninguna respuesta. Yo aplaudo que, por ejemplo, el otro tema, porque podemos hablar ahora, desde Chubut también hablamos del tema de la seguridad, no es un tema del conurbano de provincia de Buenos Aires capital. Pero cuando Bernie dice que, bueno, que la inseguridad no es una sensación, bienvenido. Lo que yo no quiero es que me traiga todos los gendarmes y los prefectos de mi provincia y de todas las provincias argentinas para 45 días, porque no lo dije yo, sino que lo dijo el titular de Gendarmería de la provincia, que es una operación que van a hacer en 45 días. Si yo encuadro esto en los 60 días, entonces estoy diciendo que están haciendo marketing con algo que, vos lo repetir, es muy complicado. Y lo otro, un aporte al tema de los por qué. Yo, por ejemplo, Caló, que es un dirigente que yo respeto, tiene una historia dentro de la UON, pero hombre, obviamente que está jugadísimo, no me parece mal. Lo que pasa es que mientras él iba a aplaudir, Aluar, los empleados de Aluar, metalúrgicos, estaban en la calle. Y esto también le pasa a otros dirigentes. Reclamando por ganancias. Pero por supuesto también le pasa a los dirigentes de Esmata que lo sienten. Esto tiene un impacto muy fuerte en Córdoba, bueno, donde hay una cantidad enorme de trabajadores automotrices, de Esmata, de los mecánicos, también que pagan todos ganancias. Es bueno decirlo porque no tenemos a veces oportunidad de decir esto. Yo he visto análisis económicos y siempre plantean de lo bien que ganan los petroleros. Yo pregunto, esos miles de petroleros que a las 5:30 de la mañana explota Comodoro todo el movimiento, que le produce enormes riquezas al país, a la provincia y al país, me parece que hablar de sueldo de 15, 20 mil pesos, cuando vos tenés que pagar un alquiler de 3.000, 4.000 pesos, y el kilo de carne está a 100 pesos, el kilo de... Todas estas cosas hay que ser muy cuidadosos. O sea, el costo de vida en la Patagonia ha sido, es, y si no tomamos alguna medida, es muy alto, y los sueldos, por supuesto, deben ir acompañando medianamente al impacto que ocasiona el tema de inflación. Ahora la seguimos. Adrián Grana, diputado del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires. ¿Cristina está reviendo algunas cosas? ¿Está corrigiendo errores? ¿Hay una especie de autocrítica? No sé si autocrítica, lo que sí me parece que lo que está haciendo claramente la Presidenta de la Nación es escuchar al conjunto de la sociedad que se expresa electoralmente y que se expresa también a partir de algunas representaciones sectoriales, y en función de esa escucha toma medidas. Digo, yo saludo que casi el 100% de la oposición reconozca una medida positiva que está tomando la Presidenta. Yo soy, si se quiere, parte de los aplaudidores que se decía acá,
Y la verdad es que no es un problema de que uno aplaude en función solamente... Por ahí no, por ahí estaba vos y no aplaudía. Y no, porque la verdad es que... ¿Pero vos aplaudís siempre lo que dice Cristina o hay algunas cosas que critica? Uno aplaude la conducción política que ha asumido y que ha elegido, y en este caso hemos elegido la conducción política de la compañía presidenta, y aplaudimos porque cada una de esas declaraciones que se pasaban en los tapes están contextualizadas en momentos distintos que no son ni políticos ni económicos. Y nosotros tenemos hoy una situación, a diferencia de años anteriores, que claramente Argentina vuelve a crecer a un ritmo distinto al que se estaba creciendo. Se está especulando, no el gobierno, sino economistas que dicen que no son del gobierno, que dicen que se va a crecer casi a un 5% este año. Estamos recuperándonos de una cantidad de cuestiones. El fin del año pasado tuvimos buena parte de la industria automotriz que vos decías, que tuvo que suspender turnos por falta de situaciones. Hoy esa situación no la tenemos. Hay una ecuación que se plantea acá en términos económicos de lo que viene siendo la supuesta pérdida de consumo de los asalariados, que es absolutamente falsa. Vemos cómo todos los meses hay mayores niveles de consumo, y ese consumo los hacen los asalariados, los trabajadores, los sectores medios, los sectores más grandes. Vemos cómo cada vez salen más argentinos al exterior y gastan más dinero en el exterior. Es decir, venimos hace 10 años recuperando la economía argentina, y en función de esa recuperación, que tiene que ver fundamentalmente con mayores niveles de distribución de la riqueza, y es decir, con mayores niveles de justicia social, hay mayores posibilidades de avanzar sobre determinadas cuestiones sin afectar el salario de los trabajadores. Al contrario, fortaleciéndonos, porque estamos hablando de una Argentina que construyó más de 5 millones de puestos de trabajo, que hay paritarias. Tengo una pregunta simplemente, y ahora la seguimos. Porque viste lo de la inflación, el INDEC de Santa Fe plantea que hay un 14%. Sí, el INDEC de Santa Fe, mira, el INDEC de Santa Fe, y esta será responsabilidad de Bonfatti, el gobernador de Santa Fe, fue intervenido. Es decir, el INDEC de Santa Fe, que era un INDEC que medía, junto con el de San Luis y algunos más, la inflación de manera independiente, fue intervenido. Es decir, el INDEC de Santa Fe, chau, se lo intervinieron también. Y eso creo que es una responsabilidad del gobernador Bonfatti, de Hermes Wiener, que es el dirigente del Frente Amplio Progresista, de no levantar la voz con ese tema. No sé cuál será la transacción que tienen, pero se han callado sobre ese tema. ¿Qué más decías? No, te digo justamente, pero digo, a ver, supuestamente se lo han intervenido. Y evidentemente, por alguna razón, que el gobernador opositor del gobierno nacional no ha levantado. Mira, y debe ser muy sencillo. Desconozco, digo, pero las razones en general tienen que ver con fondos que van y vienen, con obra pública. Me remito a lo que decías vos, digo, desconozco los motivos de la intervención, y de hecho no sabía que estaba intervenido. Sí sé que dice que hay un 14% de inflación anual. Entonces, me parece que si nosotros no contextualizamos el conjunto de crecimiento que viene teniendo la Argentina, la recuperación de la capacidad adquisitiva de los trabajadores es un conjunto. Los 5 millones nuevos de puestos de trabajo, las 2 millones y pico de jubilaciones que se han generado. Y este tipo de medidas que ayudan a poder, porque digo, hay una cosa que no decían las placas, esta medida genera 4.500 millones de pesos que se van a incorporar nuevamente al consumo, al mercado. Es decir, esto también hay fortalecimiento del mercado interno en este sentido, y lo que nos da una potencia aún mayor en términos de productividad, empleo y una cantidad de cosas que es lo que genera. Adrián, simplemente una pregunta, y ahora vamos a discutir todo el tema político. ¿Los durmió Massa con este tema? Porque desde que largó la campaña, Massa planteó esto como plataforma principal de campaña, y salieron todos los funcionarios, desde Aníbal Domingo Fernández hasta Carlos Kunkel, a decir que era un populista, que era un demagogo, que estaba verseando porque esto no se podía hacer. Y lo hicieron, y no solamente lo hicieron, sino que lo hicieron mejor de lo que había planteado Massa, es decir, con un aumento todavía más importante de los pisos de ganancia. A mí me parece que en términos reales, en democracia, lo bueno, y me parece un valor, escuchar a la oposición, escuchar al electorado, y me parece que es lo que está haciendo la presidenta. Entonces, la verdad que los hubiese dormido tal o cual dirigente si una vez que haya llegado al gobierno lo hubiese hecho y nosotros no. Ahora, como gobierno la presidenta y lo hace, la verdad que no creo que haya una preocupación en ese sentido. Digo, en mi recibo de sueldo, por también, para ver de quién es la cosa, en mi recibo de sueldo todos los descuentos que tengo y las bonificaciones que tengo tienen un artículo.
¿sí? En nuestro recibo de sueldo de diputados provinciales o en cualquier, dice, ley jubilatoria, obras sociales, X cantidad de cosas que tienen el artículo o los decretos o las leyes que hacen que esas cosas sucedan. Bueno, ahora en esto va a pasar exactamente lo mismo. Digo, a mí me parece que nadie durmió nadie. Hoy la verdad es que hay 9 de cada 10 trabajadores registrados no van a pagar impuestos a la ganancia. Pareciera ser que esto es una cosa que no solamente es justa para el trabajador, sino que encima nos sirve también para seguir fortaleciendo el mercado interno. Motor de la economía argentina y del proyecto que conduce Cristina Fernández. Ricardo Delgado, ¿querías aportar algo? No, ahora claramente la inflación es el principal problema económico que tiene Argentina. No nos olvidemos. Creo que el 11 de agosto la sociedad le dijo al gobierno, cambien. Y cambiaron el impuesto a las ganancias. Celebramos eso. Ahora tenemos que ir por un objetivo mucho mayor. Ojalá que el gobierno de acá al 27 de octubre plantee un objetivo y un plan consistente, integral, lógico, que baje la inflación. Gracias, Delgado, por haber venido a Plan M.